urgente cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Las 2 de la tarde con 5 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Matices, nuestro programa de análisis y profundidad. Hoy les saludamos a Alexander Rivera e Isel Martínez. Randall Rivera hoy no está con nosotros, pero bueno, vamos a analizar muchísimos temas de interés y uno de ellos, tal vez el principal del día, Isel, ha sido el informe del Estado de la Nación. Sí, nosotros destinamos una buena parte de la segunda emisión de Noticias Monumental del día de hoy a hablar sobre los principales hallazgos del informe del Estado de la Nación. Es la 20ª entrega, ya 20 años de que este programa entrega anualmente los datos sobre las principales estadísticas del país, pero sabemos que hay cosas en las que hay que profundizar, que por aspectos de tiempo Alex no pudo profundizar hoy en la emisión de noticias y que durante hora y media le vamos a dar un espacio muy especial. A mí me llamó muchísimo la atención como, por ejemplo, el costo de la vida en Costa Rica es cada vez más alto, que inclusive es 20% mayor que todo el promedio de América Latina. Eso es algo que también yo sé que le llamó la atención a muchas personas porque en redes sociales se estaba comentando bastante. Sí, claro, en temas económicos hay hallazgos muy importantes. El hecho también de que se haya ampliado la brecha entre el Producto Interno Bruto y el Índice Nacional de Ingresos es otro aspecto muy importante, tomando en cuenta que en los últimos, desde 1991 hasta este año ha alcanzado más que todo un 10%. Un 10% es donde, lo que quiere decir esto es que en Costa Rica el 10% del Producto Interno Bruto se sale o más bien se genera más del Producto Interno Bruto que el ingreso nacional. Sí, cómo no, ese es un tema por supuesto también muy importante. Me llamó la atención también cómo los jóvenes entre 15 y 24 años tienen más posibilidades de ser excluidos socioeconómicamente. El capítulo social en general viene con muchísima información. Sí, incluso el de las cejas de hogar, ¿verdad? Que se siguen teniendo mayor escolaridad, pero igual siguen siendo excluidas. Es un aspecto muy importante que también se cita dentro de este informe y también no se puede dejar de lado la parte de ambiente. Claro, hay temas en ambiente muy importantes que vamos a analizar en cuestión de minutos en Matices. Otro tema importante que ya el gobierno y el Ministerio de Trabajo firmó una directriz para las vacaciones de los empleados del sector público. Son aproximadamente 117,000, se van de vacaciones a partir del 19 de diciembre y hasta el próximo 5 de enero. Son 8 días de vacaciones, son días hábiles los que cuenta el gobierno. Le ha dado en esta primera oportunidad que tiene el Poder Ejecutivo al mando de Luis Guillermo Solís, las vacaciones del 19 al 5 de enero, del 19 de diciembre al 5 de enero. Los diputados se van de vacaciones del 22 al 19 de enero. Eso sí, tienen más vacaciones. Sí, normales. ¿De qué nos extrañamos? Un mes de vacaciones. Un mes de vacaciones que normalmente se toman. Bueno, pero por lo menos ellos no habían tomado medio periodo. Sí, bueno, eso sí hay que reconocerles. Ellos habían acortado sus vacaciones de medio periodo. No, bueno, pero no hay que reconocer mucho, porque entraron en mayo, si tomaban vacaciones en junio era un mes y se iban a vacaciones 15 días, ya uno dices, es demasiado. Sí, pero bueno, de alguna manera tampoco tomaron ellos descanso de medio periodo. Nosotros trabajamos aquí, felices y contentos. Sí, ya después les vamos a decir cuándo son las vacaciones de nosotros, de cuándo a cuándo, aunque siguen habiendo noticias. Claro que sí. ¿Qué más? Hay temas más importantes en esta mañana, también en la segunda emisión. Sí, no, y bueno, el cobro del marchamo que sigue dando de qué hablar, ¿verdad? El 20% de los vehículos, pese a lo que dijo el Ministerio de Hacienda, les llega más alto el cobro del marchamo, que es un aspecto que hay que tomar en cuenta y que la gente siempre se pregunta, ¿qué se cobra tanto y qué se hace esa cantidad de dinero? Ayer nosotros hacíamos una infografía, ¿verdad? Que especificábamos en qué es lo que se gasta este marchamo, que mucha gente está diciendo y nosotros recibimos llamadas telefónicas que más bien les está aumentando el marchamo en lugar de disminuir, como había dicho el Instituto Nacional de Seguros, que solo un 20% era el que aumentaba. Pues bien, nos han llamado bastante gente diciéndole que les está aumentando, diciéndonos. Sí, es un caso que se va a seguir dando, es algo reincidente, incluso personas que dicen que se les está pegando, se les está cobrando infracciones que ellos dicen que en ningún momento cometieron.
incluso aspectos en parquímetro, que es otra de las cosas que llega a engrosar en cierta medida el cobro del marchamo. Sí, cómo no. Y también había otro tema importante, la situación del volcán Turrialba sigue preocupando. Hay 3 centros educativos que aún están fuera de funcionamiento por la situación que sucede en el volcán Turrialba. Y bueno, es un tema que le vamos a dar muchísimo seguimiento aquí en Noticias Monumental. Otro tema importante, en este momento se realiza una conferencia de prensa en el Ministerio de Educación Pública para analizar qué medidas se van a tomar después de que se dieran cuenta que un director de un colegio en Limón vendía las respuestas de los exámenes de matemática y también de español por medio de mensajes en WhatsApp. Sí, es algo que ha generado mucha polémica, tomando en cuenta que, bueno, ya fue ayer cuando terminaron las pruebas de bachillerato, las pruebas nacionales. Habrá que esperar qué pasa, porque de hecho fue cuando usted hizo las pruebas de bachillerato que tuvieron que repetir nuevamente un examen, ¿verdad? Biología, yo me acuerdo, yo tenía una pereza de volver a hacer ese examen, pero bueno, me fue mejor en el segundo. Sí. Iba más preparado, estudié más y me saqué una buena nota, todavía me acuerdo. Sí. Es de lo que me acuerdo. Sí, sí. Y en temas internacionales, resaltar, ¿verdad?, que los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y Vladimir Putin de Rusia hablaron este martes en varias ocasiones durante la cumbre APEC en Pekín para abordar asuntos con Irán, Siria, Ucrania, según anunció el portavoz de Casa Blanca. Y todavía sigue dando que hablar el viaje de Enrique Peña Nieto a China, en pleno de la crisis que está viviendo en este momento México. Sí, yo no hubiera ido, si yo hubiera sido presidente de México. Yo creo que ningún presidente hubiera ido, en realidad. No. Pero bueno, son las 2:11. Vamos a analizar nuestro tema de fondo, ya les vamos a presentar a nuestros invitados. Este es nuestro boceto. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. En su 20º informe del Estado de la Nación se muestran hallazgos muy importantes con respecto a la realidad nacional. Entre ello que el país es 20% más caro con respecto al promedio de la región. Entre 2006 y 2013, Costa Rica presentó una inflación acumulada del 62%, el segundo país con mayor variación del índice de precio al consumidor de la región. Es parte de los hallazgos de este informe. También 3 de cada 10 beneficiarios del programa Avancemos no necesitan ayuda. Asimismo, el documento revela que existe un margen para mejorar la focalización de los programas financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAF. En el caso particular de Avancemos hay una filtración de aproximadamente el 30%. Por otro lado, las personas entre 15 y 24 años que están bajo la condición de matrimonio o unión libre tienen hasta 6 veces más posibilidades de ser excluidos socioeconómicamente, es decir, un 41,2% de esta población está bajo esa condición. De la misma cifra, el 12,9% son ninis, es decir, personas que ni estudian ni trabajan, un 5,4% son mujeres que se dedican a las labores domésticas no remuneradas y el 22,9% solo trabajan. Y es que hay muchísimos datos importantes porque también en la última década el 85% de las víctimas de homicidios fueron hombres entre los 20 y los 29 años de edad. En el 2013, el 91,2% de las personas fallecidas eran hombres, el 78% eran costarricenses, una proporción que se ha mantenido en niveles similares desde el año 2003. Y como le adelantábamos ahora al inicio, en temas ambientales hay hallazgos también muy importantes. Por ejemplo, que la generación eléctrica a partir de búnker y diésel aumentó en un 44% en 2013. El incremento se dio pese a que la demanda de electricidad solamente aumentó el 0,9%. Actualmente en Costa Rica solo se usan 25% de las fuentes limpias, es otro dato importante, una cifra que según los especialistas debería ser mayor. Y en temas económicos, tal y como le adelantábamos al inicio, el país tiene una de las mayores pérdidas del dinamismo económico en la región y también el aumento de la brecha entre el Producto Interno Bruto y el ingreso nacional disponible. Un tema que preocupa es que son las exoneraciones. Desde 1953 hasta mayo del 2014, las exoneraciones de los impuestos en las aduanas representaron un 23% del total, de renta un 8% y tributos indefinidos un 45%. Además de que según proyecciones para el 2019 el PIB podría alcanzar el 8%. Y en temas políticos hay muchísimos también información importante luego de un panel en que se analizó la tenencia de los electores durante la campaña electoral. El programa Estado de la Nación evidenció 3 hallazgos importantes: una metamorfosis en el estado de ánimo, un incremento en el interés y también una inestabilidad en las preferencias que al final
ocasionaron que los electores cambiaran de opinión electoral luego de diciembre. Bien, aunque son muchos datos, esto es una pincelada de lo que presenta el 20º informe del Estado de la Nación. Hoy le damos muchos tonos en matices sobre la realidad nacional, según el 20º informe del Estado de la Nación. Diferentes colores, diferentes visiones, blancos y negros. Son las 2:15, ahora sí vamos a presentarle a nuestros invitados. Hoy vamos a hacer una radiografía de la situación del país y de lo que hemos hecho en estos últimos 20 años. Está con nosotros Estefan Gómez, investigador del Estado de la Nación. Estefan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Bastantes datos importantes. Sí, así es. Bueno, como todos los años tratamos de tomarle una buena foto al país, y este año además tenemos una visión de largo plazo de lo que ha pasado con el país. Bien, y también le damos la bienvenida a Natalia Morales, también investigadora del Estado de la Nación, quien también va a compartir hoy la mesa con nosotros. Natalia. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y Karen Chacón, también investigadora del programa Estado de la Nación. Karen, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Ahora sí, podemos empezar. Tenemos a 3 investigadores, a 3 expertos que pasaron analizando ¿durante cuánto tiempo? ¿Durante un año? Así es, un año de investigación, de revisión de los datos, de recolección de información. Hay que tomar en cuenta, y esto es bueno, importante decirlo, que el informe no se hace entre 4 paredes, no lo hacemos nosotros, ¿verdad? Nosotros participamos como investigadores y coordinadores para toda una red muy amplia de investigadores a nivel nacional, expertos de diferentes áreas, que son los que precisamente construyen este acervo de información, ¿no? Sí, pero es un trabajo bastante difícil, que no se hace, bueno, en un año más bien es bastante. Bueno, un año a buen gas, como decimos, ¿no? Sí. Me imagino que ya mañana están planificando el próximo ya año. Desde estos días anteriores, sí. ¿Verdad? Ya estamos planificando, y algunos ya estamos trabajando en lo que seguirá el otro año también. Ok, bueno, ya arrancando con lo que es propiamente los datos que ustedes han ampliado en el transcurso del día y que nosotros le presentamos hoy en la segunda emisión de Noticias Monumental. ¿Cuál es el dato más importante, el que ustedes partirían para exponer sobre la radiografía que muestran ustedes del país? Yo no sé si hay un solo dato. Ve que yo más bien empezaría por otro lado, y creo que ahí te contestaría. Este 20º informe, es decir, el programa está cumpliendo 20 años y se dio la tarea de hacerse 2 preguntas generales. La primera es, ¿cómo está el año 2013 e inicios del 2014? Que es lo que siempre hacemos, un análisis del año. Y además, ¿cómo ha evolucionado en términos de desarrollo humano el país? Y desde ese punto de vista tenemos una lectura de largo plazo. Y eso nos ha permitido ver, por ejemplo, que este país dio un salto importante de 1950 a finales de los 70 en desarrollo humano. Y el informe presenta un acervo de información que permite ver cómo efectivamente entre los 50 y los 80 dimos un brinco importante en desarrollo. El otro punto es lo que pasó en los 80 con la crisis, ¿verdad? Y ahí nos tomó básicamente 10 años, que fue lo que se llamó la década perdida, donde se redujo significativamente la inversión social pública. Y después, por ahí de mediados de los 90, empezamos con lo que el informe llama las nuevas apuestas al desarrollo, que tiene que ver básicamente la definición y el perfil de un nuevo estilo de desarrollo que inició a mediados de los 90, que estuvo caracterizado fundamentalmente por la inserción global, ¿verdad? El tema de mayores exportaciones, inversión extranjera directa, una mejora en la inversión social pública, recuperar todo el tema que hemos rezagado en términos de educación, por ejemplo, mejorar la conservación y, por supuesto, dotar de mayores derechos a la ciudadanía, que era uno de los, de los pendientes. Y finalizamos diciendo, esas apuestas, y ahora las podemos conversar en detalle, fueron muy buenas, permitió seguir mejorando el desarrollo humano, pero fueron insuficientes. No dimos el salto al grupo de países con alto nivel de desarrollo humano, que era lo que aspirábamos en los 90. Y eso es un poco, en términos generales, lo que dice el informe. Y para eso hay todo un acervo de información y de datos que comprueban esta lectura. A mí me llamaba la atención esta mañana cuando decían en conferencia de prensa que el desarrollo en estos 20 años ha sido modesto, Natalia, y
En el ámbito social también ha sido bastante modesto, porque hemos invertido en educación y se ha prácticamente duplicado la cantidad de que nosotros invertimos en educación, pero no se refleja en reducir los índices de pobreza. Y decía don Jorge Vargas Cuyel que hay una mala percepción de intentar reducir la pobreza por medio de programas sociales, sino que más bien se tiene que hacer, decía el director del Estado de la Nación, por medio de otro tipo de políticas. Natalia. Sí, tal vez continuando con la idea que proponía Estefan del análisis de 20 años, además, y ahora podemos profundizar un poco más, decimos que estamos llegando a un fin de una época que se diseñó, o no se diseñó, se empezó a estructurar a principios de los 90 y que actualmente decimos que se está agotando, o sea, no está dando los frutos con los cuales se plantearon, y estamos entonces a las puertas de diseñar un nuevo estilo. En este sentido del balance de 20 años, en materia social también se hace un balance de 20 años. Y lo que uno observa en los datos sociales es que el país continúa con mejoras inerciales, y con esto nos referimos a que ese salto que el país dio entre los 50s y los 80s es lo que nos está permitiendo todavía ser un país que se distingue en ciertas áreas, por ejemplo, con una alta esperanza de vida, bajas tasas de mortalidad infantil, un país alfabetizado. A pesar de los rezagos, digamos, que tenemos en materia de educación, aquí casi toda la población entra al sistema educativo, por lo menos termina primaria. Entonces es un país que en general tiene, digamos, importantes resultados. Sin embargo, esto y se empezó a consolidar hacia finales de los 90 y en la década del 2000, un aumento en la desigualdad. No solo medida, digamos, a través del ingreso, que es muy evidente cuando uno ve las brechas entre los grupos extremos que más y menos tienen ingresos, sino también que se manifiesta en una pobreza que tiene ya 20 años de estar estancada, le decimos, en un 20% de los hogares, pero que dado el crecimiento de la población significan más hogares y más personas pobres cada año. Y además con pocos o lentos avances en materia de cierre de brechas, en materia, digamos, de brechas de género, brechas entre edades, entre adultos mayores, por ejemplo, y la población joven también, brechas entre zonas, regiones, entre, por ejemplo, grupos como las personas con discapacidad, los grupos indígenas. En general son grupos que siguen estando muy excluidos y que se manifiestan, digamos, en esa ampliación de la desigualdad. Y además, en un país que entendió que tenía que invertir en el sector social y que por tanto, digamos, en la última década empezó a expandir de manera sostenida los recursos que van dirigidos al sector social, que sabemos que tiene, digamos, cierto margen de mejora, pero sí se ha logrado, digamos, por lo menos sostener esa inversión social. Yo recuerdo del informe pasado que ustedes derivaban una serie de mitos. Ajá. Y uno de los mitos era ese que usted acaba de citar, el de la desigualdad, que mucha gente se creía que Costa Rica era el país menos desigual de la región, pero ustedes decían que era contrario, lo comprobaban obviamente con cómo había variado el indicador de Gini. En este caso, ¿este mito se mantiene, se hace más grande o disminuye en cierta medida? Diríamos que se mantiene en general, digamos, porque la tendencia creciente que muestra la desigualdad de ingresos en los últimos 10 años no se ha revertido. Y aunque las recientes cifras publicadas por el INEC en la encuesta nacional de hogares demuestran una leve mejora en la desigualdad, todavía cuando uno lo ve en un contexto de largo plazo, la mejora sigue estando, digamos, muy por encima de los niveles, sobre todo la desigualdad baja que el país ostentó por muchas décadas y que, por ejemplo, inició la década de los 90 como el país más igualitario de América Latina y que actualmente lo perdimos y, como habíamos dicho en el informe anterior, somos un país de media tabla ya, con una desigualdad creciente en contraste con las tendencias de otros países de América Latina que más bien han reducido. Estos avances modestos, Estefan, podrían tener muchísimas causas. Podríamos decir que han sido políticas equivocadas de los diversos gobiernos y por eso hemos tenido estos avances modestos. Pues sin duda alguna hay responsabilidad política en esto, ¿verdad? Pero no es única, exclusivamente política. Creo que lo que el informe plantea son temas país. Y desde ese punto de vista todos los actores de la sociedad están involucrados en mayor o menor grado. Y con esto quiero decir que, por supuesto,
no nos cabe la menor duda que las apuestas al desarrollo que planteamos o que plantea el informe que se hicieron a mediados de los 90 tenían como intención efectivamente poder dar ese salto al desarrollo, y así fueron planteadas en su momento. Ahora, el tema es que de camino, por supuesto, las cosas de pronto no fueron saliendo exactamente iguales, y en temas económicos, bueno, nos insertamos globalmente, pero descuidamos los encadenamientos, me explico. De camino nos fuimos dando cuenta que había que ir ajustando, digamos, este estilo de desarrollo, y eso es un poco lo que marca el informe. ¿Hay responsabilidad política? Yo te diría, claro que sí, hay responsabilidad política, pero también haría un llamado a la sociedad. Digo, hay grupos sociales organizados, gremios que también tienen que ejercer control y que de alguna forma son parte también de las responsabilidades compartidas que hay frente a un escenario, por ejemplo, de crisis fiscal como el que tenemos hoy. Han salido a la luz pública las discusiones sobre temas importantes, ¿verdad? Todo el tema, por ejemplo, de empleos y salarios en el sector público, ¿verdad? Beneficios excesivos. Ven que ahí hay responsabilidades compartidas, pero sin duda alguna, pues la clase política son los primeros llamados a tomar esas decisiones. Y tienen una responsabilidad grande. Sí, sin duda. Y además de una responsabilidad grande, estamos en una nueva fase política también, no solo una fase, digamos, en cuanto a estilo de desarrollo del país, sino que hoy la conformación política y sobre todo lo que la ciudadanía quiere dentro de la clase política cambió muchísimo en términos de 20 años, ¿verdad? Y te pongo solo un ejemplo. En 1994 teníamos partido ganador, ¿verdad? Y ese partido ganador tenía generalmente la mayoría en el Congreso. En 1994 el Liberación Nacional tenía 28 votos en el Congreso. No era la mayoría, le faltaba un voto para ser mayoría. En ese entonces se habló de ingobernabilidad por primera vez. Ese fue el gobierno que habló de ingobernabilidad. Hoy, si usted ve la conformación, se da cuenta que el partido de gobierno, que es el PAC, tiene la segunda minoría en el Congreso, y además tener 9 partidos representados en el Congreso. Eso es mucho más complejo, ¿verdad? Y ese es uno de los riesgos más grandes, tener un sistema presidencialista con un multipartidismo que además es fragmentado. Exactamente, la literatura comparada lo dice exactamente así. Cuando un sistema presidencialista tiene un sistema partidario fragmentado, genera muchos riesgos, porque... Y esto no tiene que ver con que más partidos son malos, ojo, y esto es importante dejarlo claro. Más partidos es bueno. Lo que pasa es que seguimos teniendo las mismas reglas del juego que teníamos hace 20, 25 años, y ya la política, la conformación política cambió. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy deberíamos pensar si hay que ponerles tiempos a las discusiones de proyectos de ley en el Congreso. Antes era más fácil ponerse de acuerdo cuando existían 2 grandes bloques. Hoy existen 9 partidos. Entonces, si los 9 partidos quieren seguir hablando sobre un proyecto de ley, pueden seguir hablando mucho tiempo. La ley de tránsito duró casi 6 años en discutirse. Hay países que tienen 1 año como plazo máximo para tomar una decisión. ¿Ves? Entonces, lo que te quiero decir es, más partidos es muy bueno, pero hay que adecuar las reglas del juego, digamos, para que esos partidos tengan incentivos para tomar decisiones más rápidas y mejores además. Sí, en este caso hay algo que ustedes han citado muy importante y que he enfatizado, es en la forma en cómo se eligen los diputados. En este caso, basado en todos los hallazgos y todos los años de estudio que ustedes han hecho, ¿qué es lo que se propone o cuál sería la mejor forma de elegir en este momento a los representantes, principalmente en el Poder Legislativo? Vamos a ver, yo no sé si hay una mejor forma. La literatura y digamos desde la ciencia política, la idea es que cada voto cuente y cuente por igual. Entonces la idea es tener un sistema electoral que represente a los partidos de acuerdo con su cantidad de votos. Lo que planteamos en el informe y en el programa son 3 ideas fuerza. La primera es que desde hace bastantes décadas este país no hace reforma electoral sustantiva, ¿verdad? Te pongo 2 ejemplos. Nosotros elegimos diputados por provincias. Las provincias fueron definidas a finales del siglo XIX. Seguimos eligiendo por las mismas provincias. Mira que ya ha pasado muchísimo tiempo, ¿no? Además, elegimos 57 diputados desde 1962. En 1962 este país tenía 1.2 millones de personas. Hoy seguimos eligiendo los mismos 57 diputados y tenemos 4.7 millones de personas. Mira que no hemos ajustado las reglas electorales. Para este informe hicimos simulaciones, es decir, ¿cuál sería la conformación del Congreso si tuviéramos otros sistemas electorales? Y en eso trabajamos con la organización Poder Ciudadano Ya
que ha venido trabajando en alguna propuesta de sistema electoral mixto, y nosotros utilizamos 5 más. ¿Cuál fue la conclusión? Nuestro sistema es desproporcional. En este momento estamos privilegiando al partido mayoritario y poniéndole una barrera muy alta a los partidos más pequeñitos. Con cualquiera de las simulaciones que hicimos, el partido mayoritario tendría menos diputados y los partidos pequeñitos tendrían más diputados, de tal forma de que si hiciéramos la discusión sobre reforma electoral, hoy probablemente no tendríamos 9 partidos en el Congreso, sino podríamos tener hasta 12. Eso significa que la población quiere nuevas caras, digamos, y nuevos grupos. Insisto, eso implica también modificar el sistema electoral, porque si nos cuesta con 9 partidos y nos ha costado con 8, imagínate con 12, ¿no? Hay que modificarlo. Y eso pasa, por ejemplo, por dar una discusión de si deberíamos avanzar en un sistema semiparlamentario o no, ¿verdad? Y ese sistema semiparlamentario implicaría reglas y normas muy específicas que incentivan a los partidos para que tomen decisiones, como decía antes, mucho más efectivas, ¿no? Y actualizar las reglas del juego, ¿no? Decía usted, ciertamente escogimos a los diputados por provincias, que viene desde el siglo XIX, siguen existiendo los mismos 57, pero cuando dijeron los notables nombrados por la expresidenta Laura Chinchilla, aumentemos el número de diputados, todo el mundo pegó el brinco y dijo, jamás. ¿Cómo van a aumentar los diputados si no hacen nada? Son esto, son lo otro. Pero si uno se pone a hacer el análisis de que en su momento, ¿cuántos habitantes éramos para los 57 diputados? 1.2 millones de personas en el 62 aproximadamente, 1962. Y ahora somos 4.5 millones. Así es. Y seguimos teniendo 57 diputados. Se ha triplicado prácticamente la población de aquí a ese entonces. Así es, y no hemos adecuado las reglas políticas. Ahora, decir que aumentamos la cantidad de diputados, por supuesto que siempre va a ser impopular. Sí. De entrada, por eso es que esos temas, igual que los de reforma fiscal, que no son populares para nada, tienen que ser discutidos no desde un enfoque amarillista, digamos, ni tampoco alarmista. O sea, lo que hay que decir, yo diría, la discusión transita por 2 niveles. Uno es, ¿por qué queremos más diputados? Es porque los que tenemos realmente no están representando a la gente. 2, que es la discusión de la gente, es que queremos más eficiencia en el Congreso. Ok, si queremos más eficiencia en el Congreso y que trabajen mejor, y pongo esto entre comillas, por supuesto, que es lo que en términos de opinión pública se ventila, si lo que queremos es mejor desempeño del Congreso, también hay que hacer reformas, que probablemente habrá que hacer reformas al reglamento legislativo, ponerle tiempos en el uso de la palabra a los partidos para que, insisto, una ley no dure 5 o 6 años en ser discutida, ¿verdad? Tiempos de votación a las leyes y todo lo demás. Así es, entre otras cosas. Queríamos incluir también en la discusión a Karen Chacón. Vamos a dejar un poco la parte política. Karen Chacón es investigadora del Estado de la Nación y más que todo del capítulo ambiental. A nosotros nos llamó la atención, Karen, cómo Costa Rica sigue quemando búnker, ¿verdad? Y en el 2013 aumentó 44%. Seguimos usando energías que no son limpias. Así es, en el capítulo ambiental y también en el capítulo especial hicimos un análisis sobre la composición del consumo energético en los últimos 20 años, del consumo energético secundario. Y exactamente eso es lo que observamos, que en estos últimos 20 años no hubo un cambio significativo en la composición de este consumo. Sin embargo, se mantiene una alta dependencia de las fuentes contaminantes. En el 2013, un 72% de la energía que se generó en el país fue a partir de los hidrocarburos. Y esto tiene, además de un alto impacto sobre la economía, un alto impacto sobre el ambiente. No obstante, el hallazgo más relevante que encontramos en la investigación fue en el campo de la electricidad. Históricamente, el país se ha caracterizado por generar cerca de un 90% de su electricidad a partir de fuentes limpias. Pero en los últimos 3 años hemos observado que ha venido creciendo también el uso de derivados del petróleo para cubrir el faltante en la demanda de electricidad. Y esto pues se suma, digamos, a la generación de gases contaminantes que se estaba digamos que se registra en los otros sectores. Aquí hay un dato que ustedes citan también en este informe que me pareció muy importante, que los costarricenses en promedio usamos el 8% más de lo que el territorio puede proveer. Principalmente, ¿cuál es el impacto y cuál es la causa de que esto se dé? Sí, desde hace varios años en el informe y específicamente en el capítulo ambiental, para darle, digamos, o evaluar un poco la sostenibilidad,
que tiene el país en materia ambiental, hemos hecho un cálculo que se llama la huella ecológica. Es una metodología que se creó hace algunos años en Holanda y que adaptamos a Costa Rica en el informe. Básicamente el cálculo de este año lo que nos indica es que un 8%, digamos más bien que cada costarricense en 2013 consumió un 8% más de los recursos disponibles. Es decir, que estamos usando más recursos o gastando, digamos, por decirlo de algún modo, recursos que digamos van a utilizar en el futuro las generaciones. Y esto básicamente está, digamos, relacionado a que tenemos unas tasas de consumo o patrones de consumo, los recursos que son insostenibles, es decir, que el territorio resulta muy pequeño para el ritmo de consumo que tenemos y para la población. No obstante, nosotros también realizamos una comparación a nivel internacional de esta huella ecológica y lo que observamos es que Costa Rica es un caso típico de insostenibilidad, es decir, que pese a las fortalezas que tiene el país en materia de conservación, mantenemos patrones insostenibles en el uso de los recursos, que son semejantes a los de países de ingreso medio o cercanos geográficamente. La diferencia básicamente la encontramos en la biocapacidad, que es justamente eso que le señalaba, que es la capacidad que tiene el territorio de regenerar naturalmente sus recursos. Tenemos que ponernos a trabajar entonces, porque somos un caso típico, decía usted, de insostenibilidad, y si seguimos así, vamos muy mal. Sí, el tema es que durante muchos años, y el país tiene, ¿verdad?, logros indudablemente en la agenda de conservación. Nos centramos sobre todo en proteger áreas, en crear, digamos, áreas protegidas, parques nacionales, refugios, etcétera, pero fuera de estas áreas protegidas hemos tenido unos patrones de uso de los recursos insostenibles, y esto básicamente está asociado a la falta de ordenamiento territorial y de planificación. Sin embargo, también hemos notado que en los últimos años en las áreas protegidas o en las áreas de conservación también están siendo sometidas a una mayor presión por el uso de los recursos que se registra a nivel nacional entre los diferentes sectores. Eso podría obedecer a el pensamiento popular de que el que peca y reza empata, ¿verdad? Por un lado siembro arbolitos, pero por otro lado saco el carro todos los días, porque de hecho es una de las cosas que dicen ustedes, que una de las cosas que aumenta el consumo en hidrocarburos es la cantidad de vehículos que hay en este momento en el país. Sí, efectivamente, cuando nosotros analizamos, ¿verdad?, los consumidores, el mayor consumidor es el sector transporte en energía, un 59% del total, y también el mayor contribuyente, digamos, en la generación de gases contaminantes, con un peso significativo en la huella de carbono. Y en este sector, precisamente, digamos que es el que tiene un peso significativo, no hemos hecho, digamos, o no se han tomado a la fecha acciones o se han establecido políticas de peso. Se han realizado algunos esfuerzos, pero que resultan incipientes, digamos, sobre todo en el marco de la carbono neutralidad, de la meta carbono neutralidad que se estableció el país en el 2007. Claro, y ahora que mencionas esto de la meta carbono neutralidad, a mí me llama la atención, uno a veces está en la casa y anda apagando luces, o uno le anda diciendo a los sobrinos apague las luces para ayudar al medio ambiente o haga esto a lo otro, pero realmente donde más usamos energía es en los medios de transporte. Sí. Estamos quemando muchísimo búnker, y bueno, usted decía es el 59% de lo que utilizamos en energía en el sector transporte, y está bien que ayudemos al medio ambiente con paneles solares, con otras formas de energías limpias, pero donde tenemos que volver la mirada es en el transporte. Mientras no cambiemos eso, Karen, y tal vez usted, si estoy equivocado, me corrige, mientras no cambiemos eso, vamos a seguir siendo un país que contamina. Sí, efectivamente, digamos, estas acciones individuales o más a nivel micro de cambiar bombillos, instalar paneles solares, ahorrar agua, etcétera, son importantes, digamos, suman a la causa. Pero si no hacemos la tarea dentro del sector transporte, es muy difícil que logremos, digamos, alcanzar la sostenibilidad y mucho menos la meta de la carbono neutralidad. Es decir, que si no se toman acciones y se establecen políticas en este sector, difícilmente al 2021 vamos a cumplir esta meta. A la fecha se han registrado algunas iniciativas, pero sobre todo a nivel micro. Y es importante, digamos, que señalar que tampoco existe una metodología ni hay un sistema de seguimiento de las cifras, digamos, de lo que a la fecha se ha logrado en la reducción o la mitigación de emisiones contaminantes.
continuando con el tema de ambiente, a mí me llama mucho la atención que ustedes señalan un aumento en la conflictividad en el uso de los recursos y el territorio. Específicamente, ¿en qué aspecto se da esto? Justamente esta, digamos, insostenibilidad en el uso de los recursos lleva a que haya una mayor presión entre los diferentes sectores de la sociedad por el uso de esos recursos y del territorio nacional. Entonces, lo que uno observa en los últimos 20 años es que la conflictividad ambiental ha venido creciendo significativamente, con un mayor peso en los últimos 4 años. Por ejemplo, en el año 2000, el porcentaje que representó los asuntos ambientales del total de acciones colectivas en los temas generales era de un 1,8%. Al 2013 ese porcentaje aumentó a un 7%. Y es básicamente, digamos, entre algunos de los temas que sobresalen en estas manifestaciones o protesta ambiental, es precisamente por el recurso hídrico, el temas como la exploración o explotación petrolera, el caso de la minería a cielo abierto, específicamente el tema de crucitas. Esos son, digamos, principalmente los temas que de los que uno podía hablar. Natalia, en el tema social hubo bastantes resultados y el costo de la vida, ¿verdad? También no deja de sorprendernos cómo en Costa Rica todo está cada vez más caro, los salarios no alcanzan para todas las necesidades básicas y bueno, hay importantes hallazgos en el tema social. Sí. Bueno, en materia social hacemos un análisis de brechas sobre todo. Algunos de los hallazgos son los que usted mencionó anteriormente, que tienen que ver, por ejemplo, con fallas en el mercado laboral, donde observamos nuevamente el incumplimiento en el pago del salario mínimo, en el reconocimiento de garantías laborales legalmente establecidas. Además, con problemas de desempleo, que ya tenemos más de 5 años de tener elevadas tasas de desempleo y que afectan a ciertos grupos de población con mayor intensidad. Tenemos un problema de exclusión juvenil. Entonces, digamos, en materia de mercado de trabajo, uno lo que observa es que 1 de cada 3 trabajadores nuevamente está por debajo del salario mínimo. Y es una cifra que hemos venido reportando ya hace como 6 años y que se observan pocas mejoras en general. Y si hace algunos años habíamos hecho un ejercicio de qué pasaría si se cumpliera el salario mínimo, y tendría un impacto importante sobre la reducción de la pobreza, la podría reducir hasta en 6 puntos porcentuales. Este año hicimos un ejercicio de si tiene algún impacto sobre la desigualdad y vemos que también es un mecanismo altamente redistributivo que lograría disminuir el coeficiente de Gini o la desigualdad de ingresos en alrededor de un 14%. Entonces vemos que simplemente acatando una legislación que ya está, como es, por ejemplo, el pago del salario mínimo, lograríamos reducciones sobre la pobreza, más si la medimos vía ingresos, que es donde los hogares obtienen principalmente, digamos, los ingresos por sus propios medios. En general, nuevamente reportamos que casi un 7% de los trabajadores no reciben ninguna garantía laboral básica, por ejemplo, el pago de aguinaldo, el pago de horas extras, el pago de derechos de vacaciones, el seguro de riesgos de trabajo, el pago, digamos, del seguro de salud de la caja. Entonces, en general, vemos que es un mercado que está generando amplias brechas, y cuando analizamos cuál es el perfil de los trabajadores que están más afectados, vemos que son principalmente trabajadores de zonas rurales, trabajadores de ciertas ramas de actividad como agricultura, construcción, comercio. En general vemos que también son trabajadores migrantes, hay mucha población joven, 1 de cada 4 trabajadores con elevado incumplimiento del salario mínimo y de garantías laborales tiene menos de 25 años, y hay también muchas mujeres afectadas. Entonces vemos cómo el país en general está generando importantes brechas, digamos, desde el mercado de trabajo. Hay un dato importante y es la falta de una política de empleo durante muchísimos años que justamente generó todos estos problemas. Sí, nosotros en el informe del año anterior habíamos hecho un vínculo entre pobreza y mercado de trabajo, y habíamos dicho que mientras no se tome en cuenta el mercado de trabajo y no se generen políticas desde ese mercado, va a ser poco efectiva la política social en la reducción de la pobreza. Y eso se consolida, digamos, cuando uno ve, por ejemplo, unas tasas de desempleo
que son superiores al 8%, en este año ya llega al 9%. Y entonces aquí es necesario, digamos, este vínculo de política social y mercado de trabajo. Y mientras no ataquemos, digamos, o no generemos, este país ha generado, por ejemplo, políticas de educación, políticas en materia de salud, y han sido muy efectivas, pero nunca nos hemos planteado una política de empleo con carácter incluyente, que trate de mejorar la empleabilidad de las personas y de hacer ese vínculo entre la oferta y la demanda del mercado laboral. Entonces decimos que este país está teniendo, digamos, serias brechas o serios desafíos, digamos, en esta materia, y es necesario generar esa política de empleo que ayude a ciertos sectores rezagados. Además de la política del empleo, ¿en qué se ha fallado para que se aumente esta desigualdad? También me llama mucho la atención un dato que ustedes plantean aquí, que es que el 2% de los hogares ricos perciben un 48.4% más que el 10% de los hogares pobres. Es una comparación demasiado desigual en un país donde nosotros creemos que la clase media es amplia. Exactamente, digamos, esos indicadores lo que nos reflejan es estas brechas que hay entre los grupos más ricos o los que tienen más ingresos y los grupos más pobres o los que en general tienen menos. Y es una tendencia que se ha consolidado en las últimas décadas y que se manifiesta de múltiples maneras, digamos, con la relación de ingresos entre los grupos de hogares. Es muy evidente, pero hemos fallado sobre todo, digamos, en ese vínculo entre educación, empleo y mejores condiciones de vida. Entonces, lo que necesita, el problema que tenemos como país es que tenemos un bajo nivel educativo para el nivel o el estilo, digamos, de empleos más dinámicos que se están generando, que es lo que nosotros le llamamos una dualidad, digamos, en el mercado de trabajo, que era un sector muy dinámico que genera empleo sobre todo para sectores calificados, pero que en este país son solo el 40% de la población económicamente activa, o sea, el 60% tiene bajos niveles de educación, y esto lo que nos genera es una ampliación en la brecha entre los grupos o los trabajadores que están más educados o que tienen un mejor perfil laboral, y educativo, y que son los que se han visto beneficiados en los últimos años. Entonces lo que tenemos es un aumento en general para este 40% de trabajadores mejor calificados, en contraste con una disminución o un estancamiento en los ingresos del restante 60% que son no calificados, que principalmente han estado insertados en áreas o en sectores de baja productividad o de bajo nivel de calificación, como por ejemplo el sector agrícola tradicional o el sector construcción, por ejemplo, que ha perdido dinamismo en los últimos años. Entonces lo que tenemos es un problema, digamos, una ampliación de brechas entre este grupo que le está yendo muy bien, que está muy calificado, y un grupo muy grande de personas que están con ingresos estancados. Una brecha importante, finalmente. Exactamente, y que además se ha aumentado en los últimos años. Cuando uno ve las tendencias de cómo se comporta, por ejemplo, los ingresos promedios de, por ejemplo, el 20% de hogares más ricos, en general, en los últimos 5 años han experimentado un aumento real. Mientras que, por ejemplo, el 20% de hogares más pobres, que podríamos decir que son los que están en condiciones por debajo de la línea de pobreza, sus ingresos más bien han disminuido en términos reales. Entonces vemos cómo esta brecha se ha ampliado por los dos lados, por un aumento en los más ricos y por una disminución, digamos, en los más pobres. Natalia, son las 2 de la tarde con 47 minutos. Vamos a hacer una breve pausa comercial para seguir conversando de este tema. Necesitaríamos horas para abarcar todo lo del Estado de la Nación. Gracias a los que nos reportan sintonía. Nicole a través de Twitter nos está reportando sintonía más bien, y Adolfo también, como todas las tardes, está escuchando Matices. Y hay un comentario muy importante, tal vez antes de ir a la pausa. Nos dice Marco Inicio que si ustedes creen que este Estado de la Nación es muchas veces ignorado por la clase política, y es en realidad que vivimos en la tierra. Es parte de lo que nos dice Marco Inicio. ¿Ustedes creen, ya tantos informes, este es el 20º, que este informe es ignorado por la clase política? A lo largo de estos 20 años, si nos comparamos con cómo era recibido allá en los 90 a hoy, diría que mucho menos. Es decir, y además hay que ser claro en esto, el informe se le presenta
a los diferentes funcionarios públicos, se representa al presidente de turno, a los diputados y demás. Pero creo que en eso el país ha venido avanzando, y es en acercar el criterio político con el criterio técnico, y eso es muy importante si queremos dar el salto al desarrollo. Vea que los países desarrollados en general tienen una plataforma de análisis muy amplia con las cuales tomar decisiones políticas, que además el Estado de la Nación no es el único, ¿verdad? Hay otros centros de investigación muy buenos, el ANAME, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica, el Instituto de Investigaciones Económicas, etcétera. Hay mucho, ¿verdad? Creo que todavía nos falta, digamos, que la clase política se sustente más en datos duros para tomar decisiones, pero sobre todo también que la ciudadanía lo agarre, lo utilice como mecanismo de control. Ahí yo creo que también hace falta mucho, ¿verdad? Que la ciudadanía agarre la plataforma de análisis y ejerza control sobre los políticos de turno. Ahí yo creo que sí todavía tenemos una tarea importante. Natalia. Sí, coincido con Estefan, digamos, en el sentido de que yo creo que cada vez, digamos, en los últimos informes han tenido un poco más de difusión. Creo que en general la clase política lo conoce más, lo consulta más. Creo que en general como país tenemos buenos diagnósticos y tenemos identificado los grandes desafíos, y creo que, digamos, en algunos casos se ha incidido, digamos, en el cambio de algunas políticas, pero también coincido en que creo que todavía tenemos ahí retos importantes, y los ciudadanos en general también somos cómplices de cierta forma de no exigir o no pedir, digamos, más rendición de cuentas y exigir, digamos, mejor cumplimiento de algunos derechos, digamos, que en general identificamos nosotros como desafíos. Pero sí creo que cada vez, digamos, hay un poco más de interés. De interés, sí, y de consulta. Que a veces no se transfieren, o sea, no se trasladan, digamos, en políticas reales, pero creo que por lo menos cada vez, digamos, hay una consulta más importante. Y en el ámbito ambiental, yo con mucho pesar tengo que decir que, a diferencia de otros temas, el informe ha hecho señalamientos, desafíos y otros aspectos, y en los que se han tomado decisiones o se ha establecido política, en el caso ambiental no sucede lo mismo. Aunque es un informe, digamos, que se caracteriza o sobresale por ser casi que el único que hay a nivel nacional en cuanto a sistematización y seguimiento de indicadores y aspectos de materia ambiental, no tenemos, digamos, no hemos tenido la repercusión que hubiéramos querido. Es muy consultado, sobre todo por la sociedad civil y algunos sectores ambientales, pero al más alto nivel, digamos, político, no hemos logrado tener esa incidencia. Bien, muchísimas gracias por las respuestas. Vamos al corte comercial y regresamos para atender también sus preguntas en las redes sociales. Ya conocemos este informe del Estado de la Nación y bueno, tienen una tarea importante los políticos todas estas noches a leerse el informe del Estado de la Nación. Y no solo leerlo, sino sentar análisis con base a los datos tan importantes que durante todo un año los investigadores tratan de recolectar sobre la realidad del país, y es algo muy completo en realidad. Y buscar soluciones, que es lo más importante finalmente, porque tenemos el panorama, algunas recomendaciones, pero cómo concretar todo esto para tener un mejor país finalmente. Sí. Son las 2 de la tarde con 52 minutos. Vamos a una pausa y regresamos con más. Matices. Los tonos de la actualidad. Con 59 minutos de la tarde. Muchas gracias por continuar en sintonía de Matices. Les recordamos que estamos en @monumentalcr en Twitter y como Noticias Monumental, más bien en Facebook y en Google Plus. Y Alex, bueno, al inicio de este programa partimos de una información que sin duda generó mucha atención por el tema de el costo de la vida en el país. Así es. Sí, en promedio 20% más caro con respecto al promedio de la región. Así es, ya ahora entendemos que dicha que el informe del Estado de la Nación lo publica y nos dice ahora sí que vivir en Costa Rica es realmente caro, un 20% más caro que el promedio en toda América Latina, porque muchísimas personas de repente
no les alcanza su salario para pagar todos los servicios básicos, andan pidiendo un préstamo en esta compañía, un préstamo en el otro, empeñan en la casa de compra y ventas, y bueno, finalmente descubrimos que vivir en Costa Rica porque es realmente eso es algo caro. que se habla muchas veces, incluso en medios de comunicación se ha dicho y la gente siempre denuncia lo caro que es vivir en Costa Rica, pero ahora sí ya tenemos un dato donde partir y donde se demuestra que en efecto Costa Rica es un país que tiene no solo en el costo de la vida, sino también en la parte económica, en la parte de consolidación de negocios, y es uno de los temas que también los empresarios lo señalan, pero principalmente eso es de lo que me gustaría partir aquí, principalmente cuáles son esos factores que inciden en que Costa Rica sea un país tan caro para vivir y tan caro para tener un negocio. Sí, bueno, en esta edición del informe creo que ha sido uno de los temas, digamos, que ha llamado más la atención, es este hallazgo de que Costa Rica es un 20% más caro en una canasta representativa de bienes y servicios. Lo que hicimos fue preguntarnos si efectivamente o qué tan caro es Costa Rica con respecto a otros países. Para eso usamos información del programa de comparación internacional del Banco Mundial, que tiene un registro de precios para más de 199 países en el mundo, y los tratamos, digamos, de comparar qué tan caro o qué tan barato, digamos, es Costa Rica, manteniendo, digamos, un control de poder adquisitivo, digamos, como los mismos, el mismo dinero que hay en Costa Rica, digamos, cuánto nos alcanzaría en otros países. Y ahí es donde vemos que el costo de vida, digamos, en este país es un 20% más caro. Por ejemplo, una canasta de alimentaria es 22% más cara. Por ejemplo, hicimos también por rubros, hay todo un desglose de bienes y servicios por separado. En el otro extremo, por ejemplo, tenemos que los servicios telefónicos son un 64% más baratos, y en general, digamos, se hace un análisis ahí interesante de ver, digamos, cuáles son los bienes y servicios más caros y más baratos. Lo que uno observa es que en general, por ejemplo, uno lo podría poner con un ejemplo hipotético, y uno lo podría ver con, por ejemplo, adquirir una computadora en este país quiere decir que es un 20%, digamos, más alto que adquirirlo en otros países, por ejemplo, comparados. Y así, digamos, sucesivamente con otros bienes. En general también hicimos una pregunta a los empresarios de cuáles podrían ser, digamos, los principales disparadores de costos en general que ellos observan, digamos, en la producción en este país. Entonces decimos que es un país que es caro para vivir y además caro para producir. Ellos señalan entre los principales disparadores, por ejemplo, el costo de la electricidad, el costo de los combustibles o digamos, los salarios en general, las cargas sociales. Entonces vemos que es, digamos, un tema ahí como muy reiterado tanto por los consumidores, digamos, los que habitamos aquí en este país, que lo vemos diariamente, como por los empresarios también. A mí me llama la atención que este informe es un golpe de realidad por todas partes, y a pesar de que Costa Rica es uno de los países más caros, tanto que nos quejamos nosotros de la telefonía, en la telefonía es un 60% y resto por ciento más barata que el resto de América. Es contrario a lo que se cree, porque incluso los empresarios, bueno, ya sí se ha denunciado muchas veces el alto costo de la electricidad, pero sí sorprende mucho esto de las tarifas telefónicas. Sí, creo que este ejercicio es muy útil para vernos al espejo, y esto es como ponerse en contexto, digamos, uno va corriendo, ¿verdad? Y si yo siempre corro solo, no sé si corro a buen tiempo o no, hasta que corro con alguien más o un grupo más. Mira, yo pensé que era lento y me doy cuenta que terminé en segundo o tercer lugar y corrí bastante bien. Eso es un poco lo que hicimos con este tema de precios. Es decir, cuán caro es, lo que Natalia muy bien explicó, y para eso utilizamos varias fuentes, además de la que indicó Natalia. Utilizamos otro que es muy conocido a nivel internacional, que se llama el índice Big Mac, y eso es medir cuánto vale un Big Mac de McDonald's en cada uno de los países. La razón de eso es que la empresa McDonald's hace un estudio de mercado para fijar el precio del Big Mac, y eso te permite entonces ya aproximarte a los costos de ese país. Nos damos cuenta, solo para mostrarles, que en julio del 2013 el precio de un Big Mac era de $4.3 en este país. Y eso era un monto muy similar a la mayoría de países europeos. Incluso es más caro comprar un Big Mac aquí que en Inglaterra, solo para que calculen. Pero en el 2006 ese monto era de $2.22.
va para que ustedes vean cómo se modificó este índice Big Mike de acuerdo con los datos de The Economist, ¿verdad? Que es esta revista especializada. Esta es otra aproximación que nos muestra efectivamente que son más caros. Ahora, algunos datos interesantes de esta comparación con base en los datos del Banco Mundial. En general, este país es más barato en agua, azúcar, electricidad y servicios telefónicos. Esos son los 4 rubros que salieron más baratos con respecto a América Latina. Entonces, como decís vos, Alex, a veces nos quejamos del ICE, de la telefonía, la electricidad, y todavía sigue siendo comparativamente más barato. Ahora, eso no significa que hayan podido cambiar de precio en los últimos años, sin duda alguna. ¿Cuáles son algunos de los servicios más caros de este país? Servicios médicos privados, 53% más caro que el promedio en América Latina. Bastante. Servicios hospitalarios privados, 46% más caro, y educación privada, 31% más caro. Un corte de cabello aquí es 28% más caro que en el resto de los países, así que cortarse el pelo aquí es un lujito, pareciera. Y el servicio doméstico es 41% más caro también. Que el resto del promedio. Que el resto de América Latina. 41% más caro el servicio doméstico. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Ahí hay varios rubros más. En términos generales, la alimentación es alrededor de un 22% más cara que en el resto de países. Pero como bien dijo Natalia, en promedio, cuando comparamos esta canasta de bienes y servicios, en general el país es un 20% más caro. Es decir que si vamos al supermercado con 100,000 colones, ¿verdad? En este país, en otros países probablemente ocuparíamos al menos, si acaso 80,000 colones para comprar esa canasta de bienes y servicios. Interesante. ¿Podríamos repetir en lo que somos más baratos en Costa Rica? ¿Qué es? Somos más baratos en agua, azúcar, electricidad y servicio telefónico. Y aún así la electricidad resiente los bolsillos de los Claro, costarricenses. estos son datos para el 2011, hay que tener que son los datos más actualizados. Ahora, a partir del 2011 a hoy 2014 se han modificado las tarifas eléctricas, ¿verdad? Pero vea que el servicio de electricidad al 2011 era alrededor de un 32% más barato que en el resto de América Latina, ¿verdad? Ahora es bien interesante que, por ejemplo, los sectores empresariales identifican a la electricidad como uno de los disparadores de costos para producir en este país, precisamente porque ha aumentado la electricidad en los últimos años. Habría que ver si realmente es más cara o si más bien dejó de ser tan barata, ¿verdad? Que son dos cosas muy distintas. Puede ser que en los últimos años ya no es 33% más barata, sino que es 10% más barata, me explico, dejó de ser tan barata, o si efectivamente ahora es más cara. Esos datos todavía no están actualizados. Y ahora que mencionábamos electricidad, en el tema de ambiente, Karen, ¿cuál es el camino de Costa Rica para abaratar los costos de la electricidad? Bueno, indudablemente no hay una receta, ¿verdad? Y ya hemos señalado en otros informes y señalamos también en este que uno precisamente de los temas es que no hay consenso a nivel internacional, más bien a nivel nacional entre los diferentes sectores sobre cuál es la estrategia a seguir. Lo que sí está claro es que si el país quiere reducir esa alta dependencia que tiene de los hidrocarburos y por ende el impacto que tiene el uso de estos en la economía y en el ambiente, es necesario diversificar la matriz energética. Y esto implica pues desarrollar otras fuentes alternativas como la solar, la eólica, etcétera. Pero esto requiere, entre otras cosas, generar inversiones que en algunos casos resultan muy caras, y por otro lado también alcanzar, digamos, el consenso, porque en muchos casos, por ejemplo, en el caso de la geotermia, hay una oposición por parte de algunos sectores a que se desarrollen estas fuentes, principalmente porque el potencial identificado se encuentra dentro de áreas protegidas. Igual también hemos observado que, por un lado, se ha experimentado en los últimos años una reducción en la electricidad que se produce a partir de las plantas hidroeléctricas, producto principalmente de una disminución en los caudales de agua, pero además también cada vez hay una mayor presión por el uso de este recurso. Es decir, hay una disputa entre los diferentes actores de la sociedad entre la conveniencia de usar este recurso para generar electricidad o para el consumo humano. Interesante, por supuesto, todo este tema. Después de 20 años en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito ambiental, ha habido falta en el económico también, ha habido falta tomar mayores decisiones. ¿Creen ustedes
que ya es el momento de entrarle a esas decisiones que son difíciles en los diversos campos en que hemos mencionado, y bueno, hasta qué punto muchas veces aquí en Costa Rica, cuando vamos fuera del país, decimos, bueno, Costa Rica, la Suiza centroamericana, pero nos damos cuenta que es más caro para vivir, que usamos 50 y resto por ciento de la energía, 44% de la energía en búnker. No, experimentamos entre el 2012 y el 2013 un crecimiento del 44%. En términos generales, digamos, en energía, un 72% se produce a partir de hidrocarburos. Sí, hidrocarburos, sí. ¿Qué nos hace falta para llegar a ser esa Suiza centroamericana que por tantos años hemos dicho que es Costa Rica? Bueno, creo que lo que hace falta es precisamente tomar medidas sobre esos problemas estructurales que el Programa Estado de la Nación ha venido sistemáticamente insistiendo, en muchos de los cuales ya conversamos acá. Natalia dijo uno que es central, por ejemplo, si queremos reducir desigualdad hay que entrarle al tema de mercado laboral y empleo. Este es un tema central si queremos resolver el problema de desigualdad. Uno de los mitos que presentábamos el año anterior planteaba eso precisamente, que los pobres siempre eran los mismos y que era un grupo estático. Bueno, el informe ya ha dicho claramente no, o sea, el tema de la pobreza también está vinculado con el tema de empleo. Entonces no se trata solo de tener programas sociales como los que ya tenemos, sino además cómo le damos empleo a esta gente, ¿verdad? Pero bueno, en el tema ambiental, Karen lo ha dicho muy bien también, el tema es cómo reconvertir la matriz energética. No podemos seguir dependiendo en casi 3/4 partes de hidrocarburos si queremos ser un país verde. Mira que además estamos en una paradoja. Si vemos este país desde un avión, y hay un mapa muy interesante en el informe, que es un mapa, una imagen satelital, si lo vemos desde el espacio, esto es un país verde, es verde. La cobertura forestal aumentó en un 52%, tenemos una cuarta parte del territorio en áreas de conservación. Este es un país verde visto desde arriba, pero 3/4 partes de la energía la producimos con combustibles, y además tienen una gran capacidad de generación, de producción de energía mediante energía hidroeléctrica, y no la estamos utilizando. Entonces, ¿qué es lo que hace falta, digamos, Alex? Es entrarle a esos temas fuertes. Por supuesto que hay intereses políticos muy complejos de por medio, ¿verdad? Implica afinar. No podemos resolver el problema, por ejemplo, del déficit fiscal si no pasamos por una reforma fiscal. Este país lleva más de 15 años, o alrededor de 15 años, que no tiene una reforma fiscal sustantiva. Y además está claramente, todos los economistas le van a reconocer a usted que el esquema impositivo es el contrario a progresivo. Regresivo. Sí. Gracias. Es un sistema fiscal regresivo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dar el salto a desarrollo humano alto, ¿verdad? Si tenemos un sistema fiscal regresivo, ocupamos avanzar un sistema progresivo, entre otras cosas. Aquí usted introduce un tema que a mí me parece muy importante y que se ha hablado en los últimos meses con respecto a la parte del presupuesto y el déficit fiscal que hay en este momento en el país. ¿Cuáles son los principales datos que ustedes han venido estudiando en relación a esto, que es un problema que sin duda impacta mucho y que también en cierta medida, indirectamente y muy directamente, también impacta en la inversión social del país? Sí, el déficit del 2013 fue de 5,4% del PIB, ¿verdad? Ese fue el déficit más alto de los últimos 12 años. Ahora, ese es un dato para ponerlo en contexto. En el 2002, el déficit fiscal de este país era de 4,3%. Vean que si uno ve la diferencia, uno diría, bueno, el cambio no es sustantivo, no es grande, pasó en 4,3, son 5,4. El tema tiene que ver con la estructura del déficit. ¿Verdad? Porque un país pudiera tener un déficit de 3, 4, 5%, pero lo importante es cómo maneja ese déficit. Entonces les explico la dinámica. En el 2002, el déficit que tenía este país era lo que no lograba solventar este país era el pago de intereses, ¿verdad? El 100% del déficit prácticamente era para el pago de intereses. Entonces, gastábamos todo, pagábamos salarios, pagábamos inversión, todo acá, y el déficit era intereses. Hoy, en el 2013, la estructura cambió. Poco más de la mitad del déficit es lo que se llama déficit primario, que son los gastos corrientes del gobierno. Por ponerlo de alguna forma, el gobierno se está endeudando hoy para pagar salarios, y eso es muy complicado, porque es gasto que usted no puede reducir. Es muy difícil hoy que el gobierno empiece a despedir gente para reducir el déficit.
Y eso por supuesto que nos pone en una condición más complicada que hace 10, 12 años. Planteamos entonces que para poder pagar salarios adecuadamente y todos los demás gastos corrientes del Estado, del gobierno central, es necesario precisamente tener una reforma fiscal, recaudar más impuestos de los que estamos recaudando, porque además, repito, tenemos bastantes años de no modernizar el sistema fiscal. Vean que en el fondo, y aquí hago un paréntesis, en el fondo varios temas tienen que ver con actualizar las políticas, las grandes políticas a la situación de hoy, ¿verdad? No podemos seguir con la misma política de empleo que teníamos en los 80s y 90s. Estamos ahí, peor aún, no tenemos una política de empleo. Esa es la principal conclusión, actualizar las políticas en todos los ámbitos. Natalia. Sí, yo diría que al inicio del programa dijimos las apuestas que habíamos hecho en los 90s y dijimos que habían sido insuficientes. Por ejemplo, le apostamos a un sector exportador, a un sector hacia afuera, a un sector de inversión extranjera directa, y nos ha dado réditos. O sea, somos un país que aumentó sus exportaciones, que la inversión nos ayuda, digamos, a financiar y todo, pero descuidamos los encadenamientos. Entonces, en ese sentido, digamos, descuidamos que o de cierta manera, digamos, se generara mayor riqueza dentro del país y que esa mayor producción que se genera dentro del país se quede además dentro del país y ayude, digamos, a encadenarse con las empresas nacionales, que nos genere algo más que empleo, digamos, y sobre todo dirigido a ciertos sectores, sino que nos generen encadenamientos sociales, fiscales, productivos en general. Por el lado, digamos, social, ¿qué hicimos? Le apostamos a una inversión social y eso está muy bien, pero descuidamos la sostenibilidad de esa inversión y además no activamos mecanismos de control, rendición de cuentas y calidad del gasto que hacemos, sobre todo, digamos, en educación, que es un sector que hemos duplicado en los últimos 20 años. La inversión ya actualmente supera más del 7% del PIB. Y ahí tenemos que mejorar la eficiencia de esa inversión social para que tenga mejores resultados. Entonces decimos, por un lado, digamos, que descuidamos sacarle provecho a esas apuestas de cierta forma que hicimos en los 90s y que pensamos que con esas apuestas 20 años después nos iba a generar un país de muy alto desarrollo humano y sabemos que no lo generó. Entonces tenemos que empezar a hacer esos ajustes en cada una de las áreas que tenemos de manera que nos permita dar el salto, sobre todo de cara a un país que es muy distinto al de hace 20 años, un país que está envejeciendo, un país donde más del 70% de la población actualmente es urbana, donde tenemos en estos momentos, a pesar de los rezagos, el mejor perfil educativo de la historia del país. Entonces tenemos que empezar a ajustarnos a estos cambios de manera que le saquemos provecho y logremos mejorar en los próximos años, si no, podríamos hasta experimentar retrocesos. Vamos a hacer una pausa para venir con las conclusiones, pero hay comentarios en las redes sociales. Nos dice, por ejemplo, Adolfo, que la telefonía en Costa Rica es barata gracias al ICE, de lo contrario los operadores y la SUTEL harían lo que quieran. Roberto Fernández, ¿cuál es? Bueno, vamos a ver, hay otro. Randall Romcu, el gobierno no está obligado a basarse en el informe, nos pregunta que si el gobierno está obligado a basarse en los informes del Estado de la Nación para hacer su plan de gobierno y como pasa con la NAME y otros proyectos viales. José Dengo, que si solo la clase política realmente tiene engavetado al informe del Estado de la Nación, que también hay grupos de interés que impiden el avance de reformas importantes, como en el caso del sector energético que ahora hablábamos. Karen, hay otros comentarios, Isel. Sí, aquí hay uno de Pablo Nava que dice: hemos sido un país muy centrado en la GAM y se deja de lado las zonas alejadas de la GAM. Hay dos Costa Ricas, entre signo de pregunta. Y el POAS. Muy importante debatir. El POAS también. Y si todos fuéramos calificados, el país soportaría esa dinamización. Lo dice el POAS. Bueno, ya venimos a responder todas esas consultas, por supuesto muy importantes. Regresamos en cuestión de minutos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro Arte Final.
3 de la tarde con 23 minutos. Nos quedan solo 3 minutos de programa ya para hacer las conclusiones. Ha sido muy valioso tenerlos a ustedes aquí analizando este informe. ¿Se pueden hacer todos los cambios en 4 años? ¿Qué conclusiones llegamos, Esteban? No, bueno, no probablemente es imposible resolver estos problemas en 4 años. Este no es un tema de gobierno, claro. Aunque le compete al gobierno, son temas país. Y ahí habría que decir en términos generales que estamos frente a una nueva época. Este país entra a una nueva fase que plantea nuevos desafíos y eso es lo importante, ¿verdad? Y en términos generales, si habría que resumir, esa nueva fase implica que tenemos unas finanzas muy estrujadas y tenemos que entrarle a una reforma fiscal que nos permita recuperar recursos frescos. Eso es importante tomarlo en cuenta, sobre todo porque en esta nueva fase hoy las expectativas de cumplimiento de derechos son muchísimo mayores. En términos de inversión social, estamos en una nueva fase porque el mercado laboral demanda mayor preparación y nos estamos dando cuenta que aunque estamos haciendo las cosas bien, siguen siendo insuficientes comparados con otros países. En términos ambientales estamos en una nueva fase porque hicimos muy bien las cosas de conservación, pero la factura en términos de uso sostenible es claramente negativa. Estamos utilizando más de la cuenta del territorio y en esta nueva fase tenemos que plantearnos ese asunto. Y en términos políticos estamos en una nueva fase porque hoy la mesa de negociación política tiene mucho más sectores, más grupos, están empoderados, ya no hay partidos grandes, son partidos medianos y pequeños y eso significa entender que todo pasa por el diálogo y la discusión. En términos generales, esta nueva fase, decimos, es más costoso seguir por el camino que llevamos que cambiarlo, ¿verdad? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Si seguimos por este mismo rumbo, vamos a empezar a ver más costos agregados. Y el otro gran tema es que la ciudadanía está muy escéptica de que este sea el rumbo que queremos, que continuemos con estas apuestas del desarrollo. La ciudadanía en general, las movilizaciones también nos lo muestran, están pidiendo un cambio y sobre todo un cambio que tenga enfoque social. Digamos, sentido humano, ¿verdad? Es lo que estamos ansiosos de ver en términos generales. Y nos encontramos una estadística en el corte comercial que hay que comentarla. Sí, bueno, se nos había quedado por ahí otro dato interesante en este tema de que el país es más caro que el resto de América Latina. Cuando nos comparamos con otros países a nivel mundial, Costa Rica tiene un nivel de vida en términos de costo similar a Hong Kong y Singapur, por ejemplo, a pesar de que estos países triplican y hasta quintuplican la producción interna y el ingreso per cápita. Y en términos de precios comparados somos más caros incluso que Taiwán, solo para que lo tengan por ahí. Por supuesto, todos estos son datos del informe y se pueden revisar en detalle cada uno de estos datos. Bien, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Natalia, Karen, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes. ¿Y dónde ya se puede conseguir el informe del Estado de la Nación? Quien quiera conseguirlo, nada más para... Sí, está disponible en el sitio web del Estado de la Nación, www.estadonacion.or.cr. Ahí está el informe completo y que se puede descargar en formato de PDF. Bien, bueno, ya es hora de cerrar este programa. La verdad es que quedaron muchos temas importantes en el aire. Ya conforme avancen los días vamos a darle más seguimiento desde Noticias Monumental y desde Matices. Esperamos tenerlos pronto aquí. Muchísimas gracias y también le invitamos a la gente a que lea las notas que hemos desplegado en nuestra página web y en nuestras redes sociales relacionadas a aspectos muy importantes de este informe, el 20º informe del Estado de la Nación, y en los próximos días también sin duda vamos a extraer datos que sabemos que le va a interesar a la mayor parte de la población. Vamos a seguir sin duda explotando este informe del Estado de la Nación. Muchísimas gracias por su compañía. Les esperamos mañana en otro programa de Matices. Buenas tardes. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. Matices. Por Radio Monumental.